Bueno, decirles como siempre, primeramente, bienvenidos a todos a este espacio para resolver dudas, para ir analizando el camino que hemos hecho y ver el camino que nos falta por recorrer, que en este caso ya es poquísimo, porque estamos ya en el último mes de clases, ¿no? Entonces, estamos trabajando en cátedra, que su nombre es Cátedra Integradora, justamente porque aquí a través de un proyecto integramos todos los conocimientos que vienen de las otras materias, de artes, lo que viene de lenguas 1, lo que aprendieron en matemática, y no necesariamente en contenido, sino tal vez en estrategias metodológicas que aprendieron, tal vez en enfoques que están analizando, en ejercicios que están haciendo. Todo eso se viene a ver aquí en un proyecto práctico de investigación, que es el que hacemos en la cátedra integradora, ¿no? Y en este sentido, cada ciclo responde a un núcleo problemático, que esto lo tenemos que tener súper claro, y en el quinto ciclo son las epistemologías, ¿no? El origen del conocimiento. Y hablamos desde una preguntita, respondemos a esta preguntita: ¿qué formas culturales y maneras de conocer determinan la enseñanza-aprendizaje? En función de eso, hemos hecho un análisis de varios autores en los que se hablan de unas nuevas formas de producir conocimiento, de valorar conocimientos locales, propios, y desde ahí hemos hecho un camino hasta ahora, ¿no? Entonces, tenemos proyectado en pantalla eh, un, un índice de cómo será nuestra castilla de saberes. Y aquí hemos señalado que, como habíamos dicho al inicio, la introducción la vamos a hacer al final, porque esa es una miradita de todo el trabajo que hemos hecho. Lo que sí ya hemos trabajado son los antecedentes y problemática. Aquí me faltó ponerle y problemática. Lo que ya hemos hecho es la justificación y objetivos, es decir, hemos avanzado estos 3 pasos. La idea es que con la tarea del día de hoy, que ya la vamos a explicar nuevamente, con lo que entregan hoy y con lo que se va a orientar con Clarita, la próxima semana nosotros iniciemos ya la creación de nuestros capítulos de sistematización de saberes, para luego ya simplemente hacer las reflexiones, la conclusión, y estaríamos entrando a la fase final, ¿no? Lo último son recomendaciones, anexos, bibliografía o referencias bibliográficas, y haremos esta introducción al final, que será esta mirada panorámica para el lector. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos avanzado ya la mitad del proyecto, porque estos son apartados muy sencillos al final de recopilar evidencia de lo que hemos hecho, ¿sí? Se viene la parte fuerte, se viene la parte de los capítulos de sistematización del saber, y es la parte fuerte porque este es el cuerpo de nuestra castilla. Aquí va a estar toda la información que nosotros hayamos obtenido de ese conocimiento, pero además va a estar un análisis también de cómo esto se debe involucrar al espacio educativo, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros hemos orientado una actividad de esta semana que se entrega justamente el día de hoy y tiene que ver con el análisis desde lo que ya se ha venido trabajando, desde los videos, la información que hemos recopilado sobre nuestro saber, de la que salen 9 preguntas, una planificación de cómo serán nuestros capítulos de sistematización y una vinculación con 2 materias, que esto también lo hemos ido repitiendo con cada equipo en la tutoría semanal que tuvimos martes y miércoles, ¿verdad? Entonces, hay algunas confusiones en equipos que me han dicho: Listen, ya voy a hacer la entrevista. Bueno, aún no. Recién el día de hoy vamos a orientar, realizar esa entrevista, pero esa entrevista ya no es como las otras, ya no es superficial. Esta entrevista ya viene siendo profunda, en la que lo primero que vamos a nosotros a abordar es ver si hemos conseguido toda la información sobre la vida del portador del conocimiento, para conocerle a él, para ver cómo él ha tenido acceso a ese conocimiento y se ha vuelto un portador del mismo. También, bueno, según la organización que haya hecho, cada uno pues irá viendo, ¿no? Entonces yo ayer les decía a los compañeros, aquí tengo un ejemplo. ¿Qué es obligatorio? Que usted tenga un capítulo que presente la biografía del portador del conocimiento y un capítulo que usted describa su saber. Pero de ahí hay 2 capítulos más que usted puede ver cómo los organiza. Y en este sentido, nosotros hemos
Dime un ratito que no me deja compartir. Nosotros hemos hecho un ejemplito aquí, pero muy sencillo. El suyo va a tener que ser más detallado, ¿no? Que les había mandado al WhatsApp. No es mío, es de una compañera, pero nos ayuda a ejemplificar, pues, bastante bien lo que queremos de este ciclo. Esas preguntas y esas entrevistas, que van a ser dos, la primera la va a ir a hacer esta semana, nos van a ayudar a armar nuestra cartilla, nuestros capítulos de sistematización. Y en un primer capítulo nosotros vamos a tener la biografía del portador del conocimiento. En un segundo capítulo nosotros vamos a describir el saber que estamos profundizando. En este caso, sea un personaje, en el caso del chamán que tiene un equipo, sea una planta y su uso medicinal, sea, bueno, el saber que usted haya definido. Vamos a recoger toda la información que tengamos sobre este conocimiento y luego sí, usted ya puede ver qué otros capítulos hace de acuerdo a la información que haya conseguido y a la relevancia que usted crea pertinente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la agricultura como emprendimiento, tenemos que podríamos analizar desde el saber de la agricultura, los rituales agrícolas, podría ser otro capítulo, las oraciones que existen en la Pachamama en algunas comunidades, otro capítulo, hablar con la tierra y las semillas, la preparación de la siembra, el proceso de preparación de la siembra podría ser otro capítulo, y el ritual de la invocación de la lluvia, otro capítulo. Esto como ejemplo, cada uno en función de su saber, verá qué sería interesante profundizar o qué tema, qué subtemas de su saber puede sacar, ya que es importante que veamos la relevancia. Mientras más tengamos sobre ese saber, más información, pues mejor sería. Bueno, si estoy hablando de la agricultura de una comunidad, qué interesante saber los rituales, saber que existe una preparación, un proceso para la agricultura. Qué importante saber lo que se decía acá al inicio, la agricultura como emprendimiento también. Entonces, cada uno de ustedes irá definiendo. La extensión para estos capítulos de sistematización, desde la biografía hasta los capítulos que usted saque, es de 6 mínimo hasta 10 hojas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta sistematización? Pues que podremos utilizar fotos, videos, enlaces, organizadores gráficos. Bueno, eso ya lo voy a explicar Clary, ¿no? Entonces, ¿qué presentamos el día de hoy? Pues las 9 preguntas que nos ayuden a ir a esta nueva entrevista con el portador del conocimiento, pero a profundizar en información que nos falte para construir nuestros capítulos de sistematización. Es decir, si yo ya me planteé hacer estos capítulos de sistematización que he puesto de ejemplo aquí, y veo mi video, y veo que realmente yo no he profundizado en la biografía del portador del conocimiento, pues digo, bueno, me hace falta profundizar. Y una biografía no se trata de nombre, edad y de dónde viene, ¿sí? Una biografía va mucho más allá como eventos importantes en la vida, como la visión que tiene la persona sobre el mundo, como la historia de cómo llegó a ser portador del conocimiento, entre otros aspectos que igual ya los vamos a profundizar, ¿no? Entonces, ya no sirve aquí la pregunta de cuál es su nombre, lo mismo que hemos venido preguntando, porque eso ya tenemos. Aquí nos hace falta ver qué más. Bueno, si yo ya sé que el agua de Guayusa, los beneficios del agua de Guayusa, si en mis capítulos yo voy a poner el proceso de elaboración para el agua de Guayusa como desestresante o como energizante, pues tengo que profundizar en el proceso. Si yo estoy hablando de la agricultura y voy a ver los rituales para una cosecha eficiente, pues voy con el portador del conocimiento a buscar esta información. Entonces, estas 9 preguntas son la clave para que nosotros completemos la información del portador del conocimiento que hemos venido recopilando. Por eso, el ejercicio era ver el video, el equipo y una persona externa que te diga, sí, interesante, pero sabes que ahí no hablas de los rituales, solo hablas de la agricultura, de que es una actividad de comercio y que todos lo hacen, pero no nos dices cómo lo hace esa comunidad. Nos faltan los rituales. Y según eso íbamos creando 9 preguntas. El día de hoy el producto son esas 9 preguntas creadas, los capítulos de sistematización no desarrollados, un índice de capítulos que usted con su equipo ha definido que van a trabajar para poder apostar nosotros también, y una última parte que le pide pensar en la vinculación con 2 materias del currículo. Es decir, si yo tengo el saber de la agricultura
Yo digo, este saber se puede vincular prácticamente con matemática. En la suma y resta. ¿Ya? Y explico por qué, brevemente, 1, 2, 3 líneas. Si yo digo, también este saber de la agricultura se puede vincular con la lengua y la literatura en los tipos de textos, en el texto informativo. Eso, describo 2 materias que más adelante iremos desarrollando esas ideas, pero ya tiene que quedarse en ideas, en pensar con qué 2 materias le puedo vincular desde lo educativo. Esta hojita con 9 preguntas, con el guión bien hecho, recuerde que el guión bien hecho que tenía, se acuerda los datos iniciales del objetivo de la entrevista, en dónde se va a hacer, el nombre del entrevistado, del entrevistador, y luego sí las preguntas, más los capítulos y más esta pequeña vinculación entre 5 líneas, es el trabajo que debe estar para hoy en la plataforma. A partir de ahí, nosotros con Clary, en la plataforma y en el Teams, ¿no? A la par siempre. Revisaremos y daremos también nuestro aporte para que vaya a hacer esta entrevista, esta primera parte que Clary la va a explicar más a detalle ahorita, que será entregada el próximo día miércoles. Entonces, adelante, Clary. Hasta ahí, antes de darte la palabra, Clary, ¿algún profe tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos claros cómo hemos ido en el proceso hasta ahora? Les escucho. Si estamos claros, como siempre, active y dígame si estamos claros. Si no estamos claros, también dígame, lo volvemos a repetir. No quiero que pase lo que pasó en la tutoría pasada. Todos dijeron si está claro y el rato de la tutoría grupal dicen estamos confundidos. No está claro. Entonces ahora es el momento, les escucho. Licen, buenas tardes. Una preguntita, a ver si estoy bien. O sea, lo que usted dice acerca de la biografía del portador es más o menos como una historia de él, de lo que él sabe acerca por ejemplo, de mi tema es el chuchuazo. La biografía es la historia de los datos y la historia de una persona. Eso es una biografía. Los datos relevantes de una persona. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo llegó a ser portador del conocimiento? ¿Alguna anécdota que haya sido fundamental o trascendente en su vida? Bueno, la biografía es todo un proceso, ¿no? A simples rasgos es como esto. ¿Se entendió? ¿Me hice entender? Sí, Licen, ahorita sí Ya. ya dio de la pregunta que le hice, entonces sí le entendí más o menos cómo para hacer eso. Gracias, Licen. Ya, ojo que estos 2 son obligatorios, ¿no? Los demás ya dependerá de cada equipo, este es solo un ejemplo. Le escucho, los demás, ¿está claro? ¿Falta algo? Dicen, yo tengo una pregunta. Buenas tardes con todos. Dicen una pregunta, o sea, los capítulos depende de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos le quieramos poner? ¿O son 4 capítulos que deben estar? Como necesitamos desarrollar el capítulo, no podemos hacer capítulos de un párrafo, ¿no? Yo les estoy recomendando de 3 a 4 capítulos. Recuerden que dentro de un capítulo pueden haber subtemas, ¿sí? Entonces puedo hacer 3 y dentro de la descripción del saber, pues pongo la información del saber, luego en los espacios educativos, en la economía, entonces no necesariamente el capítulo es lo macro, ¿sí? Yo les recomiendo 3 a 4 capítulos, dado que 2 son obligatorios y bueno, 1 o 2 lo pueden agregar usted desde la información y también desde lo que se ha planteado en el objetivo. Si usted se planteó en el objetivo un análisis de la importancia de tal cosa, pues tiene que haber ese análisis, ¿no? Si usted se planteó exponer algo, pues tiene que estar ahí. Dice, eso ya me queda claro. Ahora otra pregunta, para la tarea que debemos subir es solo esta partecita de aquí, así tal cual como usted nos pone aquí en documentos, o sea, no debemos todavía elaborar las cartillas, ¿verdad? No, los capítulos los vamos a desarrollar recién con la nueva entrevista que hagamos la otra semana. Esa es la tarea para la otra semana, que ya voy a explicar clarita. Va a ser el desarrollo ya escrito de esto de aquí. Pero ahorita es solo como una planificación.
de la Ah, entrevista que vamos a hacer y de la información que vamos a conseguir. O sea, cómo vamos entonces, a estructurar. tal y cual como usted nos presenta aquí, nosotros debemos de enviarla, ¿verdad? Con los temas, como por decir, de los que van a ir en el capítulo 1, 2, 3. Claro, sí, sí, Ah, sí. ya, Es ya, ya. realmente eso. Ah, ya, estaba confundida. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Algo más, mis queridos profes? Olguita, creo que esto que has explicado ahora es un poco más amplio y es importante como aterrizarlo después de explicar la actividad en sí misma, ¿sí? Claro. Y porque Entonces, esta es yo la creo tarea que para hoy. genera un poco de preguntas y eso para que los chicos puedan preguntar. Voy a compartir la pantalla y vamos a empezar leyendo desde el principio y estableciendo desde el principio nuestra actividad. ¿Sí? Quería que observen un ratito para que ustedes se puedan, ay, denme un segundito, para que ustedes se puedan guiar. ¿Sí? Denme un segundo. Entonces me van a comentar si es que están viendo ustedes la actividad de praxis. Sí, a ver. Sí. Eso. Sí me gustaría para poder verles sus rostros y todo, que prendamos la cámara, por favor. No sé si están prendidas las cámaras porque algo pasa conmigo. Eso, prendamos las cámaras así, yo puedo verles y ver también sus gestos y todo y nos comunicamos desde ahí. Eso, acuérdense que siempre tenemos el código de levantar el dedito así para yo tener una idea de cómo estamos. Sí, por favor, prendan la cámara todos. Recuerden que esto era una condición en nuestra clase. Bueno, tenemos entonces la actividad 4.2, obviamente que sigue a la 4.1, donde ustedes ya generaron algunas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas que ustedes generaron les sirve porque lo que estamos haciendo es enfatizando en el saber. ¿De acuerdo? Entonces, en esta actividad de la praxis, vamos a hacer una tercera entrevista, pero esta, como les decía Olguita, no es una entrevista superficial o como hicimos antes, primaria, sino esta es una entrevista sumamente enfocada. ¿Qué es lo que nos pide la cátedra hacer? Que nosotros compilemos información en imágenes, que sea rica en cuestiones de acción, de práctica. Es decir, si yo, por ejemplo, hice la entrevista a una persona que tiene conocimiento sobre medicina ancestral y estamos sentados en el escritorio, esta vez yo puedo hacerle un seguimiento. No se trata de hacer más preguntas, aunque uno puede hacer preguntas, pero muy puntuales, hacerle un seguimiento de cómo él, por ejemplo, prepara una medicina, o de cómo él va a cosechar, o de cómo él nos dice, mire, esta es la planta, y va y la saca del lugar donde está, y les explica con la planta, aquí se prepara, aquí se ve, se saca esto, se considera tales cosas. Es decir, que ustedes puedan hacer un trabajo más local, ya no de entrevista periodística, donde, porque la mayoría de las entrevistas, obviamente ustedes están en un escritorio, en una mesa, o en un lugar más formal, y es más que nada una conversación. Esta vez, lo que se quiere para tener un trabajo mucho más rico es puntualizar en imágenes, en recursos visuales que tengan que ver con, con lo que se está haciendo, ¿sí? Y también pueden ser documentos, recortes de prensa, depende de lo que ustedes obviamente tienen. Por ejemplo, la persona que está haciendo sobre el calendario agrícola, ¿no es cierto? Puede tener algunas imágenes o fotografías o cosas que le permitan mostrar cuál es el proceso o los diseños de las diferentes representaciones del calendario agrícola, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo, ¿sí? Luego todo esto tiene un fin, que es un proceso educativo, siempre. Es un proceso en el cual nosotros vamos a exponer esto.
porque siempre tenemos que pensar que estamos trabajando en función a nuestros alumnos o a personas que van a aprender, porque nuestro ejercicio principal es que somos docentes. En este caso y por las condiciones de estos momentos, hemos pensado que se realizará o se pensará, se planificará una socialización de todo este proyecto que ustedes están haciendo y del saber en sí mismo. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahora es recolectar la información, ¿sí? Y puntualizar cada vez más en el tema que ustedes eligieron. Ven que nosotros ponemos aquí conocimiento, saber seleccionado, tema elegido, es para que no se pierdan, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos decir el conocimiento y ustedes se pierden, o el tema que usted eligió. Entonces, recuerden que es lo que ustedes han elegido. En el caso de la ceremonia del chuchuguazo, este es el tema, el saber, ¿de acuerdo? El calendario agrícola es el tema o el conocimiento que nosotros queremos desarrollar. Son cosas diferentes, pero a su vez están relacionando. Un conocimiento es algo que se puede transmitir, ¿no es cierto? El tema es algo con lo que yo me voy a puntualizar. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ir afinando es ese conocimiento que sacamos y cómo lo vamos a socializar después, irlo pensando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí? Primero dice, ¿no? Realizar una o más entrevistas al portador del conocimiento que pusimos nosotros, ¿sí? ¿Recuerdan quiénes son los portadores del conocimiento? Las personas que tienen los conocimientos ancestrales, patrimoniales, los que guardan esta memoria. Pueden ser portadores del conocimiento o pueden ser las personas que van a desarrollar este conocimiento, ¿sí? Un portador es alguien que transmite la información. No todos son portadores del conocimiento, pero los hemos puesto porque ya venimos hablando de esto como un código, ¿de acuerdo? Entonces, entrevistamos a un portador del conocimiento para fortalecer ese tema que ustedes han elegido, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar? Una entrevista que tenga que ver, como les decía, con todo lo que es práctico, lo que son acciones, lo que dé sustento a este saber, ya no cosas que se repitan de las entrevistas anteriores. Por eso también ustedes pueden elegir alguna otra persona que tenga otra mirada sobre el mismo. Por ejemplo, se me ocurre, están ustedes haciendo sobre el calendario, ¿no es cierto? El calendario agrícola. Entonces yo tengo ya a alguien que conoce, pero después yo puedo hacer unas filmaciones, una pequeñísima entrevista a otro vecino que tal vez hace algo diferente sobre lo mismo, ¿sí? Que de pronto utilice una herramienta diferente, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, que ustedes puedan ir alimentando esa temática, ¿sí? Información que aporte a la cartilla de saberes. Nosotros sabemos que estamos construyendo esto, ¿cierto? Y que a su vez exponga otras aristas de este saber. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos puntualizar nosotros y tomar como referencia ya el trabajo que venimos haciendo. Las entrevistas, la primera entrevista que ustedes hicieron, la segunda entrevista que le hicieron al primer entrevistado y a una persona que dé una mirada diferente, ¿se acuerdan? Los antecedentes que han escrito, la justificación y los objetivos con los que ustedes se han manejado, incluso la historia de vida y lo que da esta nueva entrevista que vamos a realizar. Todo eso debe tener estas páginas que nosotros debemos escribir, ¿de acuerdo? Aquí hay unas cosas importantes que nos pueden servir para tomar en cuenta. Por ejemplo, dice nota, recuerde que este proceso aterrizará en la socialización, lo que yo les decía, vamos a socializar, ¿sí? En sus capítulos de sistematización. Bueno, yo creo que es importante dirigirlos a hacer un trabajo bien planificado. La propuesta de los capítulos puede servir para que nosotros nos guiemos, ¿sí? El qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, qué hacemos de nuevo, pero tomen en cuenta también que un capítulo separa ideas diferentes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son como pasos. El primer paso puede ser el de la biografía del personaje, ¿no es cierto? Los antecedentes del saber elegido, la explicación del saber, ¿no es cierto?
por ejemplo, el procedimiento, es decir, las cosas prácticas que se van a realizar, imágenes y todo esto. Y finalmente, la vinculación con los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo se socializa a través de la conexión con un contenido curricular de un área del conocimiento. Por ejemplo, yo les decía, ¿se acuerdan? Con ciencias naturales, con matemáticas, etcétera. Y finalmente, nosotros podemos, en esta entrevista, ir captando imágenes y cosas que nos permitan poner en evidencia cómo se hace, el qué hacer. Y esto lo podemos anexar. En el caso de la entrevista, podemos captar un poquito estas imágenes, y en el caso del escrito que tenemos que realizar, le podemos adjuntar las fotografías, ¿sí? Bueno, entonces, yo quería mostrarles un poquito, bueno, aquí hay una conceptualización que está lindo que ustedes lo lean, que también es una propuesta de la cátedra, para que ustedes entiendan por qué para nosotros, por qué para la cátedra es importante hacer este trabajo, ¿no? La una es entender que los saberes que nosotros estamos rescatando, estas temáticas que nosotros estamos rescatando, corresponden a un deseo de dar una valoración, una puesta en valor a aquellos saberes que por lo general, como dice aquí, son excluidos del currículum. Ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Y cómo también todo representa una situación de enseñanza y que hay espacios donde pueden haber procesos de enseñanza-aprendizaje que son el aula, pero que también son espacios no formales como afuera, ¿no? En la conversación con un chamán, por ejemplo, en el relato de un abuelito, en la comunidad, en general, en espacios formales y no formales. Entonces, la idea es que nosotros estemos atentos a esto y que siempre ustedes estén puestos el uniforme del profesor, ¿no? El empoderamiento del docente. Ustedes tienen esta misión de socializar, de enseñar aquello que ustedes investigan, y en función de eso es que hacemos estos trabajos de investigación también, de poder socializar. Bueno, esto de aquí ustedes lo tienen que leer detenidamente. Ahora nosotros estamos explicando, pero ustedes tienen que agarrar, abrir su cátedra, abrir el EBEA y entrar a la actividad 4.2 y empezar a leer para que así tomen en cuenta todas las puntualizaciones. Miren ustedes, aquí tenemos las orientaciones metodológicas y nos dice que nosotros debemos realizar esto, una puntualización del entrevistado, ¿sí? Una puntualización en función de lo que ya venimos aprendiendo. Entonces, si ustedes van a hacer una tercera entrevista, como les decía, y como les dijo Olguita, no es que le vuelva a preguntar cómo se llama, quién es usted, sino empiezo a enfatizar en lo que no he recabado todavía de información. Pero yo aquí, en mi documento, que es un documento de 4 carillas, ¿no? ¿Sí? Que es mi documento de estas carillas, ustedes van a escribir todo lo que hayan captado. Por ejemplo, la historia de vida de este personaje. Por ejemplo, los justificativos, los objetivos, cosas que nos permitan ir construyendo este texto. Y este texto está construido en base a lo que ya venimos haciendo, es decir, las entrevistas anteriores, los antecedentes, la justificación, los objetivos, es decir, todo es parte de lo mismo, ¿sí? Obviamente no les estoy diciendo que ustedes copien y peguen la justificación o copien y peguen el antecedente, sino que utilicen esos nexos, ¿sí? Y que cada vez vamos puntualizando. Por ahí ya les doy la palabra si alguien tiene ganas de decir algo en función de esto. Perdón. Bien, aquí hay una propuesta, tómenlo en cuenta que es una propuesta, ¿sí? La idea es que ustedes puedan a este documento que tienen que hacer, lo puedan dividir en estos espacios, más que en capítulos, porque no vamos a desarrollar todo un capítulo, sino vamos a hacer unos apartados. Entonces esto es, pueden hacer la biografía del personaje, los antecedentes, la explicación del saber y la vinculación con los contenidos curriculares. Así pueden organizarlo.
Por favor, cerremos el micrófono, compañero. Bien, hay unas puntualizaciones aquí. Aquí nos están poniendo un ejemplo de una entrevista y me parece que es interesante que ustedes lo puedan mirar, ¿sí? O es exacto, es principalmente. Bien, aquí les dice lo que tenemos que hacer paso por paso y como les decía, vamos a tomar en cuenta estos materiales prácticos. Y luego aquí hay recomendaciones. Ahora yo quería mostrarles, y con esto ya voy a terminar, quería mostrarles unos ejemplos que me parece que ya les mostré la otra vez. Quería mostrarles unos ejemplos que son unos pequeños cortos de entrevistas a portadores del conocimiento y no portadores del conocimiento, sino personas que poseen saberes, que es diferente. Entonces, les voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver y aquí vamos a ir parando un poquito. Un poco de la experiencia de trabajar con lo audiovisual es que les voy a hacer unas recomendaciones que les puede servir mucho para las grabaciones de sus entrevistas, ¿sí? Quiero saber si todos están viendo la pantallita negra. ¿Están viendo? Sí, con el dedito. Bien. Sí. Bien. Entonces, aquí ustedes van a encontrar, miren, entrevistas a varias personas que han sido portadores del conocimiento. Encontré este video que nos puede servir. Miren, por ejemplo, se está haciendo aquí una entrevista a una persona que está en su plena actividad. Y este es un luthier, por ejemplo. Entonces, es uno de los últimos luthier de una provincia, ¿no? De una parroquia en la provincia de Pichí. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo está lijando, cómo está trabajando, cómo es su taller. Esto enriquece las entrevistas, les llena de encanto, ¿sí? Estar en el espacio cotidiano de las personas también es una manera de producir el saber. Ahí, por ejemplo, bueno, explica. Miren aquí, están en una actividad. Entonces, hay una entrevista, más bien dicho, ya no es un espacio de entrevista, es una conversación y una toma audiovisual en realidad de lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí esta persona también está en su oficio de la talabartería, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo único que nos importa es ver a la persona en el oficio. Si hiciéramos nosotros una edición de nuestros videos, deberíamos extraer lo más importante de las entrevistas que hemos hecho en textos y irle adjuntando imágenes. Entonces, por eso hemos hecho varios procesos y hemos buscado a varias personas entrevistadas porque nos permiten fortalecer una temática, fortalecer un saber desde varias miradas, desde varias imágenes, y eso es un buen proceso de investigación. Entonces, miren, están las personas en sus talleres. Obviamente esto es como un mosaico de variadas entrevistas, ¿no? Es solamente, miren, por ejemplo, qué maravilla el poder tomar estas cosas interesantes, ¿no? La pared, el lugar donde está. Por ahí en esta entrevista se le pasan las gallinas por arriba. Son cositas, detalles que nos ayudan. Obviamente lo que el señor contaba era un contexto muy del campo, muy de la chacra. Entonces, bueno, depende del saber que ustedes están haciendo, porque también hay mitos, hay leyendas, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, Entonces, si se menciona un lugar, qué interesante sería ver el lugar. Es en una leyenda, bueno, la leyenda de tal lugar, una foto del lugar. O sea, hay que pensar cómo captar en estos espacios y más que todo en la actividad, ¿no? Es interesante ver, conocer el producto, que no sea solo lectura. La idea de esta castilla, de estos capítulos o de estos temas, como los vamos a dividir, tiene que ser muy dinámico, muy, muy, muy dinámico. Entonces, mientras más elementos tengamos, mejor. ajá, justamente, ¿sí? Bien, ya se acaba. Esto es un poquito para que ustedes tengan la posibilidad, la amplitud para hacer varias cosas, ¿no? Para, para volarse, para jugar un rato con aquello que les interesa, ¿sí? Si no, las entrevistas se convierten en planas, en lineales. Entonces, está muy bien todo lo que ustedes han sistematizado. Y ahora que han sistematizado, ya pueden entrar a otros espacios que son los prácticos.
En una investigación, por ejemplo, uno busca recortes de prensa que tengan que ver con eso, busca imágenes, fotos antiguas, etcétera, ¿no? Y esto va adjuntando. Si ustedes tienen el texto escrito, pueden adjuntar esto. Si ustedes están también alimentando el audiovisual, pueden hacer las tomas, las imágenes, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente no hay audio porque yo no tengo audio, escucho solo con audífonos, entonces va a ser difícil hacerles escuchar, pero un poco la gente lo que está diciendo son cosas muy puntuales. Imagínense que a cada persona se le hizo unas entrevistas de 3 a 4 horas y de eso, no todas, como yo les decía antes, las personas se emocionan y empiezan a hablar de varias cosas y se desvían del tema. Entonces, cuando uno está haciendo una investigación, es interesante dejarles fluir, pero también como irles guiando. Pero a su vez, como les decía Olguita la otra vez, que no sea robótico, ¿no? Que no sea como, ¿cómo se llama? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace usted? ¿Y qué opina de tal cosa, no? Porque si no, no hay una conversación fluida. Entonces, que se demuestre el interés realmente en lo que estamos preguntando. claro, y que Y sea una preguntemos algo que nos interese, la pasión. Ahí decía Clara, y apasiones, este es el momento. claro, justamente, justamente. Entonces, eso, lo que conllevó, por ejemplo, aquí fue editar muchísimo, visitar varias veces a las personas en diferentes contextos, y de eso se trata trabajar una película documental. Yo les voy a poner un texto, interesante, perdón, les voy a sugerir un audiovisual, ¿sí? Que se llama no recuerdo ahorita, algo sobre los muertos, que es el Día de los Muertos, de Yanara Guayasamil. Es una película documental muy interesante que si ustedes tienen ganas de ver, y habla sobre todo el proceso que hacen en la provincia de Santa Elena, ¿no es cierto?, con el tema de la muerte, cómo trabajan ellos el Día de los Difuntos y todo. Y es una cosa muy hermosa porque se ve lo patrimonial del tema, ¿no? Y cómo la gente prepara la comida y hace grandes comidas, decora las mesas y todo, y luego les envuelve, o sea, les hace un apartado así con una pared de telas y dicen que los muertos vienen a comer, entonces comen la comida rica, imagínense, y así se queda 1 o 2 días, se queda la comida servida, súper linda a la mesa y la comida ahí pudriéndose también, ¿no? Con la idea de que los muertos vienen a comer. Esto, por ejemplo, no lo tenemos en otras partes de nuestro país. En la provincia de Santa Elena, este es el imaginario social. Entonces, es sumamente bonito. Ahí hay un tema que se desarrolla. Y miren qué interesante, cuando un artista cinematográfico está haciendo una película documental, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que ustedes hacen, es decir, toman un tema y ese tema lo empiezan a investigar. Se abre tanto y tantas posibilidades que a veces las películas llevan muchísimos años, incluso el terminar de hacerse, ¿no? Porque hay más cosas que se alimentan y más cosas que se alimentan. Bueno, este no es nuestro caso, nosotros estamos sistematizándonos en una actividad concreta y me parece muy bien que tengamos estos apartados que más o menos nos guían. Entonces, nuevamente voy a compartir acá la pantalla solo para concluir y que ustedes revisen esto por separado, autónomamente, es lo mejor, pero que sí, tomemos en cuenta esto que está aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir estas cuartillas que necesitamos hacer? ¿Sí? Aquí nos dice, bueno, no sé qué pasó. ¿Por qué no están las cuartillas? Bien, cada carilla puede tener una fotografía, puede estar adjuntado con material o no, o también lo pueden hacer ustedes al final. Olguita les ha presentado un ejemplo que me parece interesante porque así ustedes pueden establecer esto. Pero que ustedes puedan organizar la información es sumamente importante, ¿sí? Recuerden que la originalidad, Clara, y más que todo en este punto, profes, ya no queremos que si yo presento un ejemplo con Clarita se haga lo mismo. Aquí entra mucho su interés,
su creatividad y sobre todo su aporte. Bueno, si solo copiamos y hacemos lo que dice Clarita y Olga, somos unos robots, ¿no? Todo el tiempo lo mismo y lo mismo. Aquí usted tiene la libertad de ver qué presentar. Aquí es su saber, usted es el experto. Entonces, ¿cómo profundizar? ¿A qué tengo acceso? ¿A qué no? Si este proceso tengo acceso, pues me voy por ahí. Es de mucho análisis y creatividad y sobre todo ya el aporte suyo propio. Ya no estar solo con lo que se indica, sino apostar más, ver qué puedo dar yo. Justamente. Eso, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Así les podemos liberar de dudas, Olguita y yo. ¿Alguien? Vamos a preguntar a cada uno, a ver, con sus temas. Por ejemplo, ¿alguien nos puede contar un poco sobre el trabajo de Elvia, por ejemplo, que estuve leyéndolo y todo? Elvia y los otros compañeros. A ver, ¿nos pueden contar un poquito cómo terminó este tema? ¿Cómo se afianzó este tema? ¿Ustedes tienen una idea de qué cosas pueden hacer? ¿Tienen una idea de a dónde pueden ir a investigar, a entrevistar nuevamente, a recolectar información, imágenes? Cuéntenme, compañeros. Los del grupo de Elvia, a ver. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Nosotros teníamos la idea, sí, nosotros teníamos una idea de ir a un lugar de Archidona, para allá, no sé exactamente el lugar donde es, pero nos comentaban que ahí hacen como ser el proceso de la guayusa para embotellar. Ajá. Ya el embotellado, no sé si estará bien ya en ese proceso. Entonces, tomar unas fotografías de lo que es de la planta de guayusa, cómo lo preparan, cómo lo secan, todas esas cosas, porque tiene que ser la hoja seca para la preparación. Eso es lo que nos venían diciendo siempre. Ajá. Eso era nuestra idea. No sé si es que podemos hacer esta entrevista ya en esa comunidad donde que ya sale el agua, o sea, el agua de guayusa como ya embotellada, generan ya para... Qué rico. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden hacer tomas de las máquinas, cómo embotellan, pueden hacer acercamientos de los picos de las botellas y para que se vea cómo se llena con la hoja. Pueden hacer primeros planos, se llama cuando uno hace los detalles. Pueden hacer planos generales, más bien saliendo hacia afuera y haciendo una imagen general de toda la planta. Pueden hacer cámara estática, o sea, dejar la cámara quietita y dejar que suceda una acción, una situación, ¿no es cierto? No sé, que llegue un carro con las botellas, que salga, por decir. Pueden hacer ustedes también cámara en mano, que es que alguien, sin moverse demasiado, porque parece que uno no se mueve mucho, pero después en la imagen queda mareado, ¿no? Pero entonces suavemente caminar y seguirle a alguien, por ejemplo, hacer un seguimiento. Ese tipo de cosas le dan dinamismo también. Y luego las fotografías, obviamente, fotografías de buena calidad, con detalle, ¿no es cierto? Viendo que no sean borrosas. En el texto, ya cuando ustedes adjuntan al texto, que no estén estiradas. Piensen ustedes que si esto fuera una revista así tan bonito como nos presentó Olguita, si esto fuera una revista, fuera un catálogo, tiene que quedar así, lindo, que se vea bien una foto bien hecha, ¿no es cierto? Que explique lo que quiere decir, que le explique al personaje, le puedo poner en su momento clave, ¿no? O sea, le puedo poner así sentado hablando o le puedo poner, no sé, cortando una hoja, ¿no es cierto? Como generando esto también. Ustedes pónganle lo artístico a esto también, porque es una manera de comunicar y nosotros somos docentes, comunicadores, educadores, ¿no es cierto? Didactas. Exacto. Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? ¿Quién nos puede contar otro ejemplo? A ver, Carmencita o Danixa. Por ahí, y perdón que lo diga, pero ahí Danixa y Blanca, tenemos un asunto con el trabajo de la 3.1, me parece. A ver si ustedes pueden revisar las acotaciones que yo les hice en la 3.1 a todos, les hice algunas acotaciones.
hay unas personas que deben tomar en cuenta esas acotaciones y para los siguientes trabajos, y hay otros que, si es que fuera el caso, y en casos ya muy graves, deberían corregir. ¿Sí? Bien. No sé, cuénteme, Carmencita, usted iba a hablar, ¿no? ¿Quién iba a hablar? No sé quién iba a hablar, pero puedo hablarle yo un poco. Ya. Buenas tardes, Olguita. Buenas tardes, Clarita. Buenas tardes, compañeros. Hola, Bella. Bueno, con esta explicación que usted nos ha dado, Clarita, me parece que el tema está ya claro como para nosotros empezar. En el caso de mí, con el compañero Mesías, que estamos haciendo el trabajo, la compañera que nos está ayudando en la, como decir, en la comunidad, esta semana nos encontró ahí. Ojalá esta semana ya para esta actividad ya le podamos encontrar para hacerle a profundizar ya en el tema, en lo que estamos ya. Entonces, más bien yo le agradezco que esta explicación, porque yo estuve separada dos clases, yo no estuve. Entonces, ahorita con esto yo tengo claro el tema para yo poder seguir con mi proyecto. ¿Y cuál es el tema El tema de nosotros es medicina ancestral, que estamos haciendo en la comunidad de Ita, en Archidona. Sí. Ya, pero ven, ahí, por ejemplo, yo me imagino que Olguita les habrá dicho. En específico, no están trabajando. Medicina ancestral es súper grande, ajá. Sí, ajá, sí, el tema es bien extenso y en eso estamos con el compañero. Ajá. Entonces, la idea es que ustedes puntualicen. Perdón, Carmencita, revise por favor con el compañero, no puede ser medicina ancestral, porque si hablamos de medicina ancestral nos tocaría hablar de todas las plantas del lugar. Licenciada. Ya lo delimitamos, revísenlo por favor y díganme. Buenas tardes, Perdón, un ratito ahí, ustedes lo pueden hacer generalizado, pero igual necesitan como delimitar. O sea, pueden decir la medicina ancestral, pero ustedes pueden decir la valoración de la medicina ancestral o de quien tiene el conocimiento. Perdón, sí tenemos dos plantas que tenemos escogidas en la licenciada, ¿puede hable, por favor. Sí, el compañero también quiere hablar porque es conjunto con hable. Sí, el compañero va a hablar. Sí, en sí habíamos escogido sobre la elaboración del tabaco natural. Y el otro es sobre la elaboración del mentol a partir de la hoja de guayusa. Esos dos habíamos escogido. Entonces ustedes en la globalización dicen, la medicina ancestral es importante porque nos ayuda a prevenir, etcétera. Y de la medicina ancestral nosotros extraemos dos productos, ¿no? Que sirven de ahí. Y a partir de eso, ustedes sacan esta información, ¿no es cierto? Y hablan. Esta vez que ustedes hagan la siguiente entrevista y todo tiene que ser muy puntualizado con ese saber, ¿no? ¿Para qué sirve el mentol o cuál es el proceso, etcétera? Y cómo se vincula con una materia. Por ejemplo, ¿cuántos tachos de mentol se hacen? 150 menos más, y ponemos las matemáticas ahí, así como ciencias naturales. También atrévanse a hacer otras conexiones y buscar otras conexiones, porque me imagino que todos estarán conectando con ciencias naturales, entonces sí va a ser lindo que ustedes lo hagan. Por ejemplo, lo podemos hacer, no sé en el caso de ustedes, pero el que desee conectarlo con literatura y escribir cosas interesantes sobre eso, o escribir una poesía con palabras claves de una planta en específico, o no sé, ¿no? O algo que tenga, alguien iba a hacer algo sobre el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces puede hacer una vinculación con eso, o con arte también, y lo hacen con el ECA, ¿no? Con la educación cultural y artística. Disciplinariedad. Profes, imagínense lo que es ver un proyecto que no vaya a lo obvio, porque claro, dicen plantas de unas ciencias naturales, sino la idea desde aquí es generar nuevas propuestas. Entonces piensen incluso en la cultura física, piensen en la cultura estética, que ahorita también se le está dando mucha relevancia, porque el arte es relevante, el arte tiene muchísimo que dar desde el currículo, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en lo que no es obvio y vayámonos por las nuevas propuestas, arriesguémonos un poquito también y ahí juntos, una vez que ya leamos Clara y yo, podemos ir ajustando y viendo, pero arriesguémonos y otra vez salgamos de lo establecido un poquito. Este es el momento. Ahora sí ya podemos salirnos un poquito, ser creativos, etcétera. Sí, muy bien, sí. Perdón, una cosita que quería decir, si alguien va a hablar,
Está bien. Olguita, mientras alguien habla, pregunta, de pronto puedes tú volver a poner ese ejemplo como para que los chicos tengan una visión. Ahora que ya hemos hablado de la primera parte, conviene ponerlo tuyo para que no se pierda, justamente. Porque antes estaban un poco más perdidos al ver esto, y ahora que ya saben de dónde viene la actividad que tenemos que hacer, ya ustedes pueden referenciarse un poco más. No significa que tienen que hacer igual. Me parece que Elvia quería hablar y otra persona también. Sí, Licen Clarita y Licen Olita. O sea, tenía una pregunta. Si podemos anexar las dos materias, puede ser ciencias naturales y matemática, o si no, solo una sola materia. Regresen la página. Pueden vincular con dos, pero ¿para qué se van a hacer problemas? Claro que pueden vincular con dos y lo pueden hacer, pero recuerden que más no significa que sea mejor, a veces menos es más. Y eso lo digo también porque a veces veo los trabajos, hay que producir 4 hojas y producen 7 hojas. Y a veces no, las 7 hojas no todas son buenas. Como le decía la otra vez, hay que hacer 3 hojas y quizá en una hoja yo puedo consolidar todo también. Entonces, tenemos que respetar esto, las hojas y lo que se pide, pero que ustedes sepan que todo lo que nosotros produzcamos sea concreto, sea sustancioso. Entonces, bueno, si ustedes quieren vincular con 2 áreas, yo no sé qué dices tú, Olguita, pero yo considero que no está mal. Lo que sí pienso es que se pueden alargar más de la cuenta. Aquí, miren, por ejemplo, aquí hay una cuestión que no está muy bien. Si estamos en un catálogo, en un libro, una foto que esté así, tan estirada y todo, no se ve bien. No habla de buena calidad. Ajá, la del aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes digan, esto va a ir en tal lugar y busquen algo. Miren la primera donde dice Juan Alfredo, ¿no? Qué bonito. Y le vemos al señor ahí, aunque, perdón, esa es una fotografía esa es una fotografía de internet. Entonces, bueno, es una buena foto. Es importante decirlo, no sé, lo aprovecho, discúlpame un ratito. Profes, no se pueden tomar fotos de internet, caemos en plagio y derecho de autor. La idea es que las fotos sean propias, tomadas, e incluso, este ejemplo yo lo tomé de una compañera, vuelvo y repito, pero las fotos se referencian al final, tienen un pie de foto con una descripción y el autor de la foto, que ya lo veremos más adelante cuando estemos puliendo el trabajo. Claro, pero este tipo de fotos se compran, ¿ven? Y por eso hay unas marcas de agua ahí, entonces es terrible. Miren que se va a hacer un repositorio digital, es decir, se va a hacer una especie de biblioteca donde la gente de la UNAE, docentes, alumnos, otras personas digan, ay, me gustaría saber sobre este tema, en la ceremonia del chuchuazo, voy a entrar, TIL, y ven un trabajo de calidad, bien hecho. Sí, entonces tomemos en cuenta las fotitos, tomemos en cuenta las fotos, todo lo que vayamos a poner tenga un buen contenido. Por eso les decía, primeros detalles, ¿no? Los primeros detalles son pequeñas cosas, así muy pequeñas, pero que dicen mucho. Por ejemplo, un dedo, una hoja, perdón, una mano, solamente la imagen de los dedos cogiendo una hoja, ¿no? Pero allá dice mucho, porque nos habla de la hoja, la textura, no sé, lo que ustedes quieran decir. Incluso ustedes le pueden adjuntar cositas un poco más sensibles, ¿no? Por ejemplo, si hacen un escrito, puede ser que haya un párrafo, una parte más poética de lo que escriben y con coherencia, ¿no? Obviamente, sí, con coherencia. Pero quiero decir, también uno puede hacer esas cosas. Incluso puede hacer un pie de página, ya que estamos en un diseño así parecido, puede ser un pie de página explicando algo anecdótico, bonito, de la entrevista, del tema, ¿no? Siempre del tema. Eso, pase, Olguita, gracias. Esa era una recomendación. Ari, yo te quería preguntar a ti, ¿cómo vamos a manejar la redacción? ¿Desde nuestra mirada y anexando extractos del autor o todo desde los extractos del autor? Yo diría que los compañeros dejara libre albedrío de ustedes, alumnos, pero que ustedes sepan que tienen que enlazar con todo lo que han hecho. Es decir, si mi entrevistado dijo algo muy interesante, como ustedes han hecho ya en los antecedentes y en los justificativos también, ustedes ponen comillas, no se olviden, ¿sí?
y ponen abajo, bueno, con la norma APA que les ha dicho Olguita, o también pueden poner, como menciona la señora Charito, no sé, Caizapal, 2 puntos, comillas, y lo que dice. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden servir, pero también aquí se trata de que ustedes hablen desde su investigación. No lo hablen por hablar, sino que hablen en relación a todo el material que tienen y que construyan desde ahí, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser transcribir, porque ya para transcribir ya hemos transcrito también, Olguita, en las matrices y todo. Incluso debemos volver la mirada a ver que esos transcritos, si son ricos, para integrarlos a lo nuevo, ¿no? De modo que tengamos capítulos que realmente llamen la atención sobre ese saber. Yo al leer sus saberes tengo que quedarme impactada y tengo que conocer. Si no logramos ese objetivo, pues no está bien hecho, porque estamos hablando por hablar. Y sobre las extensiones que decía Clary, sí, pues efectivamente hay algunos proyectos que hemos tenido que cortar, porque el hecho de una extensión no quiere decir que usted repita lo mismo y lo mismo y lo mismo, sino una extensión le da espacio a que usted enriquezca desde otras miradas, con más aportes, con más justificación, pero no se trata de repetir cada 2 párrafos lo mismo que ya dije arriba, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar acá. No se trata de que estas cuartillas que hagamos, que en una primera instancia, sí, para esta primera entrega que vamos a hacer hasta el día miércoles, van a ser unas 3 cuartillas como está establecido ahí en la plataforma, pero al final del ciclo serán de 6 a 10 según lo establecido, pues que sean por escribir, sino que sea realmente de la información relevante que tengamos. Eso. No caer en la redundancia. Eso. Justamente. Les escuchamos. ¿Algo más? ¿Alguna duda que tengan? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es ahora ir a hacer esta entrevista que nos permita ya esbozar estas primeras 3 carillas, tal vez, de acuerdo a los temas o capítulos que establecimos para el próximo miércoles. Ojo, y ustedes me van a decir, listen, pero en esa entrevista no voy a conseguir tal vez aún 3 carillas, sí, pero tenemos también entrevistas pasadas y toda esa información se recopila. Recuerde que usted ya tiene una entrevista enfocada en el saber al portador del conocimiento y eso no lo hemos establecido aún en ningún espacio. Entonces eso, más la nueva entrevista van ahí. Ahora, profes, hay una sugerencia más. En el caso de que hay grupos que dicen, por ejemplo, listen, sí, yo le escogí al portador del conocimiento, pero nos falta y él no sabe cómo profundizar en tal temática, se le puede preguntar a otra persona más. Claro, el protagonista es nuestro portador del conocimiento, pero si por ahí aparece la esposa que tiene algo relevante que decir, aparece, no sé, otra persona de la comunidad que tiene algo relevante que ustedes saben que puede apostar a este conocimiento, pueden hacerlo, pueden también consultarle y hacer una citación de esa persona aquí, ¿sí? Por eso en el trabajo que está escrito dice 1 o 2 entrevistados. O sea, es su portador del conocimiento y si usted viera que le falta algo, tenemos esta maravillosa oportunidad de buscar otra fuente. Que no sea el protagonista, pero que aposte a completar la información. Eso también era importante. Olguita y compañeros, 1000 disculpas. Tengo una tutoría con otros alumnos del otro paralelo y ya hemos como cumplido un tiempo. Me quiero despedir, pero yo estoy a la disposición para que ustedes me pregunten cualquier cosa que quieran preguntar, sugerencias y cosas también me sirven. Más bien dicho, también sirven y también puede servir que yo les diga algo sobre alguna idea que ustedes tengan, etcétera. Estoy a disposición. Sí, Olguita, te pido por favor. Ahí gracias permiso. Estén muy bien. Solo quisiera decir que en esta parte sí, plantéele sus capítulos a Clary en un mensajito. Ella tiene mucho más conocimiento y muchas más propuestas sobre cómo aterrizar los capítulos, ¿sí? Claro. Entonces, que sí, ahora sí, a aprovecharle a la Clary desde su experiencia. Eso, Clary, que te vaya bien. Gracias por todo tu aporte y gracias, igual a todos. Olguita, la lista de los chicos no se olvide. Te lo paso al final, no te preocupes. Ya, besos. Chau, chau. Ok, listo. Listo. Entonces, como ya hemos visto, ahora la situación está todo claro. Entonces, mis queridos profes, decirles que
vamos a organizarnos, porque como ustedes saben, veníamos atrasados unas fechas y tenemos un calendario académico. Entonces, el día de hoy se entrega la actividad. Yo voy a ver esa actividad con Clarita, esta hojita de planificación, y vamos a ver también su entrevista para hacerle algún aporte a usted, decirle, bueno, ¿qué tal si esto les falta? O ¿qué tal si usted plantea esto, esto le puede faltar? Eso lo vamos a hacer el día entre mañana y pasado, ¿ya? Para poder aportar. De aquí hasta el día miércoles, ¿alguien me puede decir, por favor, solo para saber si está claro, qué vamos a entregar el próximo miércoles? A ver. ¿Cuál sería la tarea para el próximo miércoles? A ver, déjenme pregunto para que no sean mis profes de siempre, las que sé que entendieron. A ver, mi querido Jorgito David, coménteme. ¿Cuál es la tarea para el próximo miércoles? Jorge, ¿está por ahí? Jorge activó el micrófono, pero no se le escuchó. A ver, vamos a ver quién. No, no es Jorge. Mesías, cuénteme, ¿qué vamos a hacer para el otro día, para el miércoles? ¿Cuál es la actividad 4.2? Buenas tardes, licenciada. Sí, para la actividad que vamos a entregar es sobre los capítulos, lo que es biografía, distribución de los saberes, la reflexión. Ya, se está cortando un poquito, pero sí le escuché exactamente. Vamos a entregar el primer borrador ya de los capítulos de sistematización. Entonces ahí ya tendremos la biografía, ya tendremos el saber descrito y bueno, lo que puedan avanzar. La extensión mínima para esta entrega es de 3 carillas, ¿sí? 3 páginas, porque al final, como les digo, reuniremos de 6 a 7. Ahora, luego de esa entrega, bueno, revisaremos en la tutoría e iremos a hacer una entrevista más en la que si algo nos falta, lo veremos. Bueno, Clary ya lo ha dicho todo en función a lo que es importante recopilar, a lo que es importante ver. Entonces, como tenemos, esta semana ustedes ya tuvieron lengua la semana pasada, ¿no es cierto? Ahora esta semana las clases obligatorias son artes y lengua 1, son las materias del parcial. Y la siguiente semana vendría siendo cátedra, la clase obligatoria del sábado. Entonces, para darles un poquito más de tiempo, ¿qué hemos hecho? Pasamos esta actividad para el día miércoles en la noche, de tal manera que las tutorías de la próxima semana no van a ser como siempre martes y miércoles. Las vamos a pasar al día jueves y viernes, ¿sí? De modo que una vez usted tenga sus capítulos de sistematización, juntos los analicemos y el sábado se oriente la otra actividad y salgamos a hacer la otra actividad. Es decir, la otra semana no hay tutoría grupal de los jueves, únicamente tendremos las tutorías en grupos, pero las tutorías del martes se pasan al jueves y las del miércoles se pasan al día viernes. Así aprovechamos el tiempo y entonces usted, a partir de la indicación de hoy, tendrá viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, 6 días para ir a hacer esta entrevista, para recopilar la información y empezar la redacción de sus capítulos de sistematización. Vuelvo y repito, estamos en parejas pedagógicas. No importa si yo estoy aquí en el TENA y mi compañero está en el Chaco, pues organicémonos. Bueno, tú haz las entrevistas y yo empiezo a sistematizar y a sacar lo más relevante mientras tú estás tomando la evidencia fotográfica del lugar. Hay que buscar formas de trabajar. Trabajar colaborativamente no es fácil, pero es una habilidad que se desarrolla. No siempre se coincide, pero se tiene que llegar a un punto medio, ¿no? Entonces, esa es la misión, mis queridos profes, pedirles mucha responsabilidad. Lastimosamente he visto algunos equipos que no están siendo responsables con su pareja pedagógica y al final la evaluación es individual. No me gusta mencionar esto de la evaluación, pero si ya nos toca, pues es una actividad educativa y es un programa y nos toca, ¿no? Pero más bien apelo a su sensibilidad, a su responsabilidad. Y como les decía, pues estamos acabando ya un ciclo que ha sido pesado, un ciclo que es un inicio, pero vamos bastante bien. Si no tienen algo que decir, quisiera por último
mostrarles el cuadrito de calificaciones que les envía su correo y contarles que está sistematizado ya todo. Les di unos índices por colores en el que les explicaba que el color rojo significaba que tenía una nota inferior al 7, que es el aceptable, ¿no? El cumplió con la actividad. Tenemos también actividades de color amarillo y verde, que eran actividades no presentadas. Solo en 4 casos de la actividad 3.1 era que aún no estaban revisadas. Entonces, las actividades de la unidad 2 en adelante tenemos que subirlas. Así, si usted tiene un 0, tiene que subirlas, así sea para que le pongan 1, pero tiene que haber cumplimiento. Las actividades de la unidad 1, lastimosamente, ya las cerramos en el primer parcial y esas ya no se tocan. La mayoría está bastante bien, pero revisen, por favor, comuníquense si tienen alguna duda. Y eso sería todo de mi parte. Les escucho, si no, daríamos por finalizada la sesión. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, les tengo algo. Muy buenas tardes compañeros. En relación al trabajo que estamos haciendo con los otros 2 compañeros sobre la guayusa, no sé si es rentable o no, por ejemplo, sacar información, lo que se refiere a la distribución, el hábitat, la descripción de la planta de la guayusa, o toda esa información tiene que salir de la entrevista. Ya, eso es interesante. La idea es que nuestra fuente de información sea nuestro portador del conocimiento, ¿sí? No vamos a utilizar fuentes de internet porque no tendría sentido. Se supone que nosotros estamos sacando un saber local. Sin embargo, estamos haciendo un análisis con el constructo a ver si podemos apoyarnos en algún documento, pero tal vez sea para la parte educativa, para la vinculación, ¿no? De momento, pensemos en buscar esa información sobre cómo crece la planta, dónde, en qué condiciones, cómo es, cómo se la cuida, si quieren, pero en los portadores del conocimiento. Por eso se abre esta ventanita en la que, a pesar de que nuestro protagonista es el portador del conocimiento al que ya le hemos hecho una entrevista, pues se abre una ventanita para que busquemos a alguien más que pueda complementar la información. Pero eso, claro, tiene que estar evidenciado en los videos. Pasa, y créanme, no diré nombres, pero pasa que se inventan cosas que no están en los videos. Y uno cuando va a ver la cita, ve que no está en el video y eso también es plagio. Quería comentarles por último. Voy a pasar entre el día de mañana y pasado, por primera vez, sus trabajos por el sistema antiplagio. Este es un sistema que le marca un porcentaje. Nosotros tenemos que tener menos del 10%. Si hemos citado correctamente similitud y nos va a salir máximo el 10%. Si existiese algún caso de copia, le va a salir más del 10% y tendremos que sentarnos a conversar, a revisar y a ver qué ha pasado. Espero que no pase porque he estado acompañando este proceso y la mayoría lo han redactado ustedes. Sin embargo, de pasar, me estaré comunicando con ustedes. Los horarios para el sábado ya se los paso al WhatsApp y al correo. Los profesores están pasándome los enlaces. Solo adelantarles que vamos a tener desde las... Perdón, denme un ratito, reviso el mensaje que me mandó Henry. Tendremos este sábado de 9:30 a 10:50 la primera clase y la otra clase de Ítalo me parece que es de 11 a 2:20. Y serán las 2 únicas clases del día sábado, ¿no? Entonces tienen tiempo para trabajar, aprovechenlo, divídanse el trabajo y hagamos de este proyecto que sea algo bueno. Hay un repositorio, los mejores trabajos irán a ese repositorio en el que toda la comunidad educativa y el mundo podrá acceder a sus trabajos, pero será solo para los mejores trabajos, ¿no? Entonces ahí a destacarse. Eso, mis queridos profes, ¿alguna otra duda, pregunta? No, Listen, de mi parte. Perfecto. Me voy a hacer los otros deberes. Sí, vayan, agradecerles por estar aquí, una linda tarde, mucho ánimo, lo que han hecho hasta ahora no lo harían cualquier persona, la UNAE les exige y estamos conscientes de eso, pero a la vez que les exige, también vemos que se les puede exigir, porque son personas que pueden dar. Estamos muy orgullosos de ustedes, yo en lo personal con Clarita, estamos muy orgullosos del proceso que se lleva, esperemos que ese orgullo siga y se mantenga hasta el final, ¿no? Adelante y que tengan una linda tarde. Cuídense. Igualmente, una buena noche. Hasta luego. Buena noche. Hasta luego. Igualmente, gracias. Que les vaya bien. Buena noche.
Profes, vamos saliendo de la sala para poder cerrar la sesión. Gracias.